Voy a contarte algo que va a desafiar todo lo que crees sobre el cielo, todo lo que te enseñaron en la escuela dominical, todo lo que viste en películas, todo lo que imaginaste en tus oraciones. Y sé que suena arrogante decirlo así, pero después de lo que viví, después de lo que vi, después de lo que experimenté durante 40 minutos en los que estuve clínicamente muerta, no puedo seguir callando la verdad. Me llamo Ángela, tengo 58 años, y hace 3 años tuve un accidente automovilístico que me mató instantáneamente. Bueno, no tan instantáneamente. Los paramédicos lograron estabilizarme brevemente en el lugar del accidente, pero mi corazón se detuvo en la ambulancia. Y durante 40 minutos, mientras los médicos del Hospital Central trabajaban frenéticamente para devolverme la vida, yo estaba en otro lugar. Un lugar que cambió absolutamente todo lo que pensaba sobre Dios, sobre el cielo, sobre el propósito de nuestra existencia y sobre lo que realmente significa ser cristiano. Pero antes de contarte sobre esos 40 minutos que dividieron mi vida en un antes y un después, necesito ser brutalmente honesta contigo sobre quién era yo. Porque sin ese contexto, no vas a entender la magnitud de lo que experimenté. No vas a comprender por qué lo que vi me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Durante 30 años de mi vida, fui lo que la gente llama una buena católica. Iba a misa todos los domingos sin falta. Rezaba el rosario diariamente. Participaba en los grupos de oración de la parroquia. Organizaba eventos para recaudar fondos. Servía café después de la misa. Era por fuera el ejemplo perfecto de lo que una mujer cristiana debería ser. La gente me señalaba como modelo. Miren a Ángela, decían, así es como debe vivir una mujer de Dios. Pero era todo una mentira que yo misma me creía, una mentira que había construido tan cuidadosamente, con tantos años de práctica, que ya ni siquiera sabía dónde terminaba la máscara y dónde empezaba mi verdadero yo. Si es que quedaba algo de mi verdadero yo debajo de todas esas capas de hipocresía. Porque eso es lo que era. Una hipócrita. Una farisea moderna. Conocía cada oración. Podía citar versículos de memoria. Sabía exactamente qué decir y cómo comportarme en la iglesia. Pero mi corazón estaba vacío, completamente vacío. No sentía nada cuando rezaba. Las palabras salían de mi boca de forma mecánica, automática, sin ningún significado real. Era como recitar la tabla de multiplicar. Puro hábito, pura repetición sin alma. Y lo peor, lo que más me avergüenza ahora, es que yo juzgaba a todos, a todos. Veía a una madre soltera en la iglesia y pensaba, seguro se embarazó fuera del matrimonio. Veía a alguien vestido de forma casual y pensaba, no respetan la casa de Dios. Veía a jóvenes que no iban a misa y los condenaba mentalmente. Veía a personas que habían cometido errores públicos y me sentía superior a ellos. Me sentía más santa, más digna, más merecedora del cielo. Mi esposo, Marcos, era diferente. Él era genuino. Su fe era real. Cuando oraba, realmente hablaba con Dios. Cuando leía la Biblia, algo cambiaba en él. Cuando servía en la iglesia, lo hacía por amor, no por obligación o por mantener las apariencias. Yo lo veía y no lo entendía. Pensaba que era demasiado intenso con su fe, demasiado emocional, demasiado personal. La religión debe ser más formal, le decía yo, más estructurada, más apropiada. Él nunca me confrontó directamente sobre mi hipocresía. Era demasiado amable para eso, pero sé que la veía, sé que le dolía. A veces lo encontraba rezando en nuestro cuarto tarde en la noche, y cuando le preguntaba por qué, me decía, rezo por ti, Ángela, para que conozcas realmente a Dios. No solo rituales, a Él. Yo me burlaba de eso. Yo conozco a Dios, le decía. Voy a misa todos los días, ¿qué más quieres? Pero él solo me miraba con esa tristeza en sus ojos y seguía rezando. Estuvimos casados 28 años. Tuvimos 2 hijos que ya son adultos. Una vida,
que desde afuera parecía perfecta, la pareja cristiana ideal, la familia modelo, pero por dentro, al menos de mi parte, todo era apariencia, ritual sin relación, religión sin amor real. Y entonces Marcos se enfermó, cáncer de páncreas. Uno de los peores. Los doctores nos dijeron que tenía tal vez 6 meses. Vivió 8. 8 meses de quimioterapia brutal. 8 meses de verlo deteriorarse. 8 meses de dolor que ningún analgésico podía controlar completamente. ¿Y sabes qué hizo durante esos 8 meses? Alabó a Dios. No estoy exagerando. Incluso en sus peores días, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía hablar, susurraba oraciones de agradecimiento. Agradecía por su vida, por nuestra familia, por el tiempo que habíamos tenido juntos, por la oportunidad de conocer a Cristo. Incluso agradecía por el sufrimiento, diciendo que lo estaba acercando más a Dios, que le estaba enseñando cosas sobre la fe que nunca hubiera aprendido de otra manera. Yo no lo entendía. De hecho, me enojaba. ¿Cómo puedes agradecer a Dios por esto?, le preguntaba. Te está matando, nos está destruyendo. ¿Dónde está tu Dios amoroso ahora? Y él me miraba con esos ojos hundidos por la enfermedad, pero llenos de una paz que yo no podía comprender, y me decía, está aquí, Ángela, está aquí conmigo, lo siento, lo veo. Está más cerca de mí ahora que nunca. Ojalá tú pudieras verlo también. La última conversación que tuvimos antes de que cayera en coma, 2 días antes de morir, fue sobre el cielo. Él estaba emocionado, como un niño esperando ir a un viaje maravilloso. Ángela, me dijo, agarrándome la mano con la poca fuerza que le quedaba. Estoy listo para ir a casa. Tengo tanta curiosidad por ver cómo es realmente. Tengo tanta ilusión de ver a Jesús cara a cara, de estar en su presencia sin este cuerpo que me limita. No hables así, le dije llorando. No te vas a morir, vas a mejorar. Ángela me interrumpió con firmeza. No huyas de la realidad. Voy a morir. Pronto. Y está bien. Más que bien. Es glorioso. Pero necesito que me prometas algo. Necesito que dejes de fingir. Que dejes de jugar a ser cristiana y te conviertas en una de verdad. Que busques a Dios de verdad. No rituales. A Él, prométemelo. No le prometí nada. Solo lloré. Y 2 días después, en la madrugada, mientras yo dormitaba en una silla junto a su cama del hospital, él se fue. Su corazón simplemente dejó de latir, pacíficamente, sin luchar, como si estuviera cayendo en un sueño profundo, y yo me enojé. Me enojé como nunca me había enojado en mi vida. Me enojé con Dios. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a quitarme al único hombre que realmente me había amado? ¿Cómo se atrevía a llevarle a alguien tan bueno, tan genuino, tan lleno de fe, y dejarme a mí, la hipócrita, la falsa, la que nunca había conocido realmente a Dios? Dejé de ir a misa. Bueno, no inmediatamente. Fui al funeral, por supuesto. Necesitaba mantener las apariencias. Necesitaba que la gente me viera como la viuda devota, sufriendo pero fuerte en su fe. Pero por dentro estaba muerta. Más muerta que Marcos en ese ataúd. Seguí yendo a misa esporádicamente durante los primeros meses, pero cada vez era más difícil. Cada vez sentía más asco de mí misma al repetir esas oraciones vacías, al fingir que sentía algo, al mantener la máscara, hasta que un día simplemente dejé de ir. Le dije a la gente que estaba demasiado deprimida, que necesitaba tiempo. Y ellos lo entendieron. La pobre viuda Ángela, devastada por la pérdida de su esposo. Pero la verdad es que no era depresión. Era resentimiento, era rabia, era amargura pura. Estaba furiosa con Dios. Y si te soy honesta, empecé a dudar de que existiera. Porque si existía, si realmente era este Dios amoroso del que Marcos hablaba, ¿cómo explicaba esto? ¿Cómo explicaba el sufrimiento sin sentido? ¿Cómo explicaba llevarse a los buenos y dejar a los falsos?
Pasaron 5 años. 5 años de vivir en piloto automático. Mantenía mi casa limpia. Visitaba a mis hijos cuando me invitaban. Trabajaba en una oficina de contabilidad. Pagaba mis cuentas. Desde afuera, parecía que estaba bien, que había superado el duelo, que estaba reconstruyendo mi vida, como dicen. Pero por dentro estaba vacía, completamente vacía. No sentía alegría. No sentía tristeza. No sentía nada. Era como vivir bajo el agua. Todo estaba apagado. Todos los colores estaban grises, y yo simplemente existía, nada más. Algunos en mi antigua iglesia intentaron acercarse, me llamaban, me invitaban a eventos, pero yo los evitaba. No podía enfrentar esas miradas de lástima, esas palmaditas en la espalda. Ese Dios tiene un propósito, y Marcos está en un lugar mejor. No podía soportarlo, y entonces llegó el 7 de octubre, una fecha que nunca olvidaré. Un jueves por la tarde. Estaba manejando de regreso a casa después del trabajo. Había llovido toda la mañana y las calles todavía estaban mojadas. Iba pensando en nada particular, planeando qué cenar, preguntándome si debía lavar ropa esa noche o dejarlo para el fin de semana. Cosas mundanas, cosas sin importancia. Estaba esperando en un semáforo en rojo cuando lo escuché. Un chirrido de llantas, gritos. Miré por el espejo retrovisor y vi un camión de carga viniendo directo hacia mí. El conductor había perdido el control. La calle mojada, los frenos fallando. Vi sus ojos abiertos por el terror. Vi cómo trataba desesperadamente de girar el volante. No tuve tiempo de hacer nada, ni siquiera tiempo de gritar. El impacto fue... No hay palabras. Fue como si el mundo explotara. El sonido del metal destrozándose, el vidrio haciéndose añicos, y entonces dolor. Un dolor tan absoluto, tan consumidor, que ni siquiera podía ubicar dónde estaba. Era todo. Era yo. Era el universo entero convertido en agonía pura. Y entonces nada. Silencio. Oscuridad. Pero no por mucho tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba en el auto. Ya no sentía dolor. De hecho, no sentía mi cuerpo en absoluto. Estaba... flotando es la palabra más cercana que puedo usar. Flotando sobre la escena del accidente. Vi mi auto completamente destrozado. Vi el camión encima de él. Vi sangre. Vi paramédicos llegando. Vi gente corriendo. Vi a alguien gritando por teléfono. Y vi mi cuerpo. O lo que quedaba de él. Los paramédicos lo estaban sacando del auto. Había sangre por todas partes. Mi cabeza estaba en un ángulo extraño. Uno de los paramédicos estaba gritando: «Necesitamos moverla ahora. Está perdiendo demasiada sangre». El otro estaba presionando algo contra mi pecho. Había urgencia, había pánico. Pero yo no sentía pánico, sentía curiosidad. Miraba la escena como si estuviera viendo una película, como si no fuera realmente yo la que estaba ahí abajo, rota y sangrando. Era extrañamente distante de todo. Luego estuve en la ambulancia. No recuerdo cómo llegué ahí. Simplemente estaba ahí, flotando cerca del techo, observando mientras me ponían suero, mientras trataban de detener el sangrado, mientras gritaban mediciones de presión arterial que seguían bajando. 80/50, 70/40. No consigo pulso. ¡Mierda, la estamos perdiendo! Y entonces el monitor hizo ese sonido largo y continuo que todos reconocemos de las películas, el sonido de línea plana, el sonido de muerte. Vi cómo el paramédico empezaba con presiones en mi pecho. Vi cómo la mujer paramédica le gritaba al conductor que fuera más rápido. Vi la desesperación en sus rostros y sentí pena por ellos, por estar trabajando tan duro para salvar a alguien que ni siquiera estaba ahí ya. Porque yo ya no estaba ahí. Ya estaba en otro lugar. O más bien, estaba siendo jalada hacia otro lugar. Era como si una fuerza invisible pero completamente irresistible me estuviera atrayendo. No hacia arriba, no hacia abajo. Simplemente hacia
Otra dimensión es la única forma de describirlo, y entonces todo cambió. La ambulancia desapareció, los paramédicos desaparecieron, el dolor desapareció, el miedo desapareció, todo lo terrenal simplemente se desvaneció. Y me encontré en un lugar que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas porque no hay palabras humanas para esto. Antes de continuar, antes de intentar explicarte lo que vi, lo que experimenté en ese lugar, necesito pedirte algo. Si este testimonio está resonando contigo, si sientes que hay algo importante pasando aquí, algo más grande que solo una historia interesante, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote permites que testimonios como el mío lleguen a las personas que están donde yo estaba. Personas que han convertido su fe en ritual vacío. Personas que juegan a ser cristianas sin conocer realmente a Cristo. Personas que necesitan una sacudida de realidad antes de que sea demasiado tarde. Tu suscripción hace posible que estos mensajes se difundan. Solo dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, déjame intentar explicarte lo inexplicable. Lo primero que noté fue la luz, pero no era luz como la conocemos. No era como la luz del sol o de una lámpara. Era luz que venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Luz que no solo iluminaba, sino que daba vida. Luz que tenía peso, sustancia, presencia. Luz que era inteligente. Sé que suena loco, pero es la verdad. La luz era consciente. La luz era amor. La luz era Dios mismo manifestándose de una forma que nuestros sentidos limitados pudieran captar. Y los colores. Oh Dios, los colores. No hay nombres para esos colores porque no existen en la Tierra. Imagina colores que están más allá del espectro visible. Colores que tienen sonido. Colores que tienen fragancia. Colores que puedes saborear. Colores que te llenan de emociones que ni siquiera sabías que existían. Pero lo que más me impactó no fue la luz ni los colores. Fue darme cuenta de que el cielo no era nada de lo que me habían enseñado. Nada. Cero. Completamente diferente. No había nubes, no había gente sentada tocando arpas, no había ángeles gorditos con alas pequeñas flotando alrededor. No había un retiro eterno de paz aburrida. Lo que vi fue infinitamente más glorioso, más emocionante, más real que cualquier cosa que había imaginado. Vi un lugar de actividad incesante, de propósito, de trabajo glorioso. Vi, y esta es la única forma que puedo describirlo, vi un reino funcionando, un reino con estructura, con jerarquías, con diferentes roles, con misiones, con proyectos, con creación constante. Vi a seres trabajando. Y cuando digo trabajando, no me refiero a trabajo tedioso o agotador. Me refiero a trabajo que era pura alegría. Trabajo que era adoración. Trabajo que era cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Vi jardines, pero no jardines normales. Jardines que estaban siendo cultivados por personas. Personas reales. Personas que brillaban con esa misma luz que permeaba todo. Y los jardines respondían a su toque. Vi cómo alguien ponía su mano sobre una planta y la planta crecía instantáneamente, no porque estuviera siendo forzada, sino porque estaba cumpliendo su propósito de glorificar a su creador. Vi edificios siendo construidos, estructuras magníficas de materiales que parecían cristal, pero que eran infinitamente más fuertes y hermosos, y las personas que los construían no usaban herramientas, no sé cómo explicarlo, usaban la autoridad que Dios les había dado. Hablaban, y las cosas obedecían. Imaginaban, y las cosas tomaban forma. Creaban porque habían sido hechos a imagen del Creador. Vi música, pero no música que se escucha, música que se ve, música que tiene forma física. Vi a personas dirigiendo sinfonías de luz y color que contaban historias, que revelaban verdades, que adoraban de formas que mi mente terrenal apenas podía comenzar a procesar. Vi gente corriendo, sí, corriendo, con propósito, con urgencia gozosa.
yendo de un lugar a otro, completando tareas, sirviendo, aprendiendo, creciendo. Nadie estaba sentado sin hacer nada. Nadie estaba aburrido. Todos estaban profundamente involucrados en algo significativo. Y entonces lo vi a él, a Marcos, mi esposo. No lo reconocí al principio, no porque estuviera diferente, sino porque estaba más él mismo que nunca. Era como ver la versión definitiva de alguien, la versión sin defectos, sin limitaciones, sin las cargas del cuerpo mortal. Estaba radiante, literalmente radiante. La luz emanaba de él. Su rostro tenía una expresión de gozo tan profundo que me hizo llorar, aunque no estoy segura de si podía llorar realmente en ese estado. Estaba trabajando en algo. Estaba con un grupo de otras personas y estaban... No puedo explicarlo exactamente. Estaban creando algo hermoso, algo complejo, algo que involucraba luz y sonido y color y dimensiones que yo ni siquiera sabía que existían, y estaba completamente absorto en ello, completamente feliz, completamente realizado. Marcos, lo llamé, o intenté llamarlo. No estoy segura de si mi voz hizo sonido o si simplemente pensé su nombre. Se volteó, y cuando sus ojos me encontraron, su rostro se iluminó aún más. Sonrió, y esa sonrisa contenía todo el amor que había sentido por mí durante nuestros 28 años juntos, pero multiplicado por 1000. Purificado, perfeccionado. Dejó lo que estaba haciendo y vino hacia mí. Los otros con los que trabajaba no parecieron molestos. De hecho, parecieron felices por él. No hay competencia aquí. No hay envidia. Solo gozo compartido. Ángela, me dijo. Su voz era la misma pero diferente. Tenía una claridad, una pureza que cortaba directo al alma. Ángela, mi amor, no esperaba verte todavía. No es tu tiempo. Tuve un accidente, le dije. Creo que estoy muerta. No estás muerta, no completamente. Estás en el umbral. Pero creo que Dios quiere que veas algo. Quiere mostrarte algo antes de que regreses. ¿Regresar?, pregunté. No quiero regresar, Marcos. He estado tan perdida sin ti. He estado tan vacía. Si este es el cielo, quiero quedarme. Quiero estar contigo. Su expresión se volvió seria. No triste, pero seria. Ángela, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué tengo este trabajo, este rol, este propósito glorioso? Negué con la cabeza. Porque cuando estaba en la tierra, conocí a Cristo. Realmente lo conocí. No solo sabía sobre Él. No solo seguía rituales en su nombre. Yo tenía una relación real con Él. Pasaba tiempo en su presencia. Escuchaba su voz. Obedecía su palabra no por obligación, sino por amor. Y cuando morí, cuando vine aquí, toda esa relación que había construido se transfirió, se expandió, se perfeccionó. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso estoy tan lleno de gozo. Porque esto es la continuación de lo que comencé allá. Pero yo también era cristiana, protesté. Iba a misa, rezaba, servía en la iglesia. No, Ángela, me dijo con una ternura que dolía. Tú jugabas a ser cristiana, conocías los movimientos, conocías las palabras, pero nunca conociste a Cristo. Y si mueres ahora, si te quedas aquí ahora, no vas a estar donde yo estoy. No porque Dios no te ame, Él te ama desesperadamente, sino porque nunca desarrollaste la relación que es necesaria para estar en su presencia. Nunca aprendiste a caminar con Él. Nunca le diste tu corazón de verdad. Eso no es justo, le dije, y sentí rabia. Rabia que parecía fuera de lugar en este sitio de luz pura. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Seguí todas las reglas. Los fariseos también seguían todas las reglas, me dijo Marcos. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro. Ángela, amor mío, Dios no quiere tu religión, quiere tu corazón, quiere una relación real contigo.
quiere que lo conozcas como yo lo conocí, como todas estas personas aquí lo conocieron. Miré alrededor. Vi a todas esas personas trabajando, creando, sirviendo, adorando. Y vi algo que me destrozó. Vi que todos ellos, cada uno de ellos, tenía algo que yo no tenía. Tenían una conexión, como si estuvieran enchufados a una fuente de poder, de vida, de amor que fluía constantemente. Y yo estaba desconectada, estaba vacía. Incluso aquí, en este lugar glorioso, estaba vacía. Quiero que veas algo más, me dijo Marcos tomándome de la mano. Su toque era real, tangible, cálido. Ven conmigo. Me llevó a un lugar que solo puedo describir como una sala inmensa, pero no tenía paredes en el sentido convencional. Era más como un espacio definido por propósito en vez de por límites físicos. Y en ese espacio vi algo que me dejó sin palabras. Vi a Jesús, al Cristo mismo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y no era nada como las pinturas, nada como las estatuas. Era tan glorioso, tan majestuoso, tan lleno de poder y autoridad y amor simultáneamente, que me caí de rodillas al instante, no porque alguien me lo ordenara, sino porque mi alma lo reconoció. Reconoció a su Creador, reconoció a su Juez, reconoció a su Salvador potencial. No tenía barba larga y túnica blanca flotante. Tenía forma humana, sí, pero glorificada. Su rostro cambiaba constantemente, mostrando cada expresión de amor, de justicia, de misericordia, de santidad, de poder. Sus ojos eran como fuego, pero como agua al mismo tiempo. Eran penetrantes, pero tiernos. Eran aterradores, pero reconfortantes. Eran todo lo que Dios es, condensado en una forma que podía ser percibida. Y Él me miró directamente, y en ese momento toda mi vida pasó frente a mí, no como una película, como una experiencia vivida de nuevo en un instante. Vi cada momento, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, y lo peor, vi cada oportunidad que Él me había dado de conocerlo realmente y cómo las había desperdiciado todas. Vi las veces que Marcos me invitaba a orar juntos y yo decía que estaba muy cansada. Vi las veces que Dios había tocado mi corazón durante la misa y yo lo había ignorado, más preocupada por cómo me veía o qué pensaba la gente. Vi los momentos en que el Espíritu Santo había intentado hablarme y yo lo había silenciado con más rituales vacíos. Vi mi arrogancia, mi juicio de otros, mi hipocresía, mi corazón de piedra, y lloré. Lloré como nunca había llorado. Lloré por el tiempo perdido, por la relación que nunca construí, por el Dios que había estado ahí todo el tiempo, llamándome, buscándome, esperándome, y al que yo había ignorado mientras fingía servirle. Ángela, escuché su voz, y era como trueno y como susurro al mismo tiempo. Ángela, hija mía, te he amado siempre, incluso cuando fingías amarme, incluso cuando jugabas a la religión, incluso cuando juzgabas a mis otros hijos, mientras tu propio corazón estaba lleno de orgullo. Te he amado, te he esperado, te he llamado, pero nunca me respondiste de verdad. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. No sabía, no entendía. Ahora sabes, me dijo. Ahora entiendes. Y voy a darte algo que no mereces, pero que te doy porque te amo. Una segunda oportunidad. Vas a regresar. Tu cuerpo será sanado. Tendrás años más de vida. Y en esos años tienes una elección. Puedes seguir jugando a la religión, y cuando regreses aquí de forma permanente, estarás perdida. O puedes buscarme de verdad, conocerme de verdad, amarme de verdad. Y entonces, cuando regreses, estarás donde está Marcos, donde están todos estos a los que ves trabajando gozosamente en mi reino. Quiero conocerte, le dije. Quiero una relación real contigo. Por favor, enséñame cómo. Li mi palabra con corazón abierto, me dijo. No como un deber,
como una carta de amor de mi parte para ti. Habla conmigo en oración honesta, no repeticiones vacías, conversación real. Dime tus miedos, tus dudas, tu dolor. Escucha cuando te respondo. Obedece lo que te pido, no por miedo al castigo, sino por amor. Sirve a otros no para que te vean, sino porque yo los amo y quiero amarlos a través de ti. Y sobre todo, deja de fingir. Sé honesta, conmigo, contigo misma, con otros. La religión muerta no salva a nadie. Solo una relación viva conmigo puede. Asentí, todavía llorando. Pero ¿cómo le digo a la gente sobre esto? Sobre lo que es realmente el cielo. Nadie me va a creer. Di la verdad, me dijo. Di que el cielo no es un retiro eterno de aburrimiento. Di que es un reino activo, vivo, glorioso, donde aquellos que me conocen cumplen los propósitos para los que fueron creados. Di que habrá trabajo, pero trabajo gozoso. Servicio, pero servicio que llena en vez de vaciar. Creación, crecimiento, expansión infinita en conocimiento y capacidad. Di que la vida eterna no es estar sentado en una nube por la eternidad, es reinar con Cristo, es gobernar con Él, es crear con Él, es expandir su reino por toda la eternidad. ¿Y qué pasa con los que no te conocen?, pregunté. ¿Con los que son buenos pero no cristianos? Su expresión se volvió triste. La bondad humana no es suficiente, no porque yo sea cruel, sino porque yo soy santo, absolutamente santo. Y el pecado, cualquier pecado, no puede estar en mi presencia. Por eso vine, por eso morí, por eso ofrecí mi sangre como pago por sus pecados. Pero ellos deben aceptar ese pago, deben rendirse a mí. No es suficiente ser buena persona. Hay muchas buenas personas en el infierno porque rechazaron mi sacrificio. Y entonces sentí el jalón de nuevo, más fuerte esta vez, como si una cuerda invisible estuviera atada a mi pecho y alguien la estuviera tirando con fuerza. Es tiempo, dijo Jesús. Regresa. Vive de verdad esta vez. Y cuando vuelvas, estarás lista para lo que he preparado para ti. Miré a Marcos una última vez. Te amo, le dije. Te extraño cada día. Y yo te amo, me dijo. Pero ya no me extrañes con tristeza. Extrañame con esperanza. Porque si haces lo que Él te dijo, nos volveremos a ver. Y entonces tendremos toda la eternidad juntos. No como un final, sino como un comienzo. El comienzo de una aventura que nunca termina. Y entonces todo se desvaneció. La luz, los colores, el reino glorioso, Marcos, Jesús, todo, y desperté en agonía. El dolor físico al regresar a mi cuerpo fue indescriptible. Era como si cada nervio estuviera en llamas, como si mis huesos estuvieran hechos de vidrio roto, como si mi cráneo estuviera siendo aplastado en un tornillo de banco. Grité, o intenté gritar. Tenía un tubo en la garganta que me impedía hacer sonido. Escuché voces alrededor mío. «¡Tiene pulso! ¡Dios mío, tiene pulso!» ¿Cuánto tiempo estuvo sin signos vitales? 40 minutos. ¡Imposible! Revisen el cerebro. Tiene que haber daño masivo. Está consciente. Sus ojos están abiertos. Me quitaron el tubo. Tosí. Sangre salió de mi boca. Pero lo único que podía pensar era, tuve 40 minutos. 40 minutos en el cielo. 40 minutos viendo lo que realmente es. 40 minutos que cambiaron absolutamente todo. Pasé 3 semanas en el hospital. Había sufrido fracturas múltiples, hemorragia interna, trauma craneal. Los médicos no podían explicar cómo estaba viva. Debería estar muerta, me dijeron. Y si no muerta, al menos en estado vegetativo. El cerebro no puede estar sin oxígeno 40 minutos y funcionar normalmente. Pero mi cerebro funcionaba perfectamente. Todos los exámenes salieron normales, más que normales, excepcionales. Como si el accidente nunca hubiera pasado. Los doctores escribieron artículos médicos sobre mi caso. Me llamaron el milagro médico del año.
Aparecí en noticieros locales. Todos querían saber cómo sobreviví, y yo les decía la verdad. Les contaba sobre los 40 minutos en el cielo, sobre ver a mi esposo, sobre encontrarme con Cristo, sobre descubrir que el cielo no es lo que nos enseñaron. Algunos me creían. La mayoría pensaba que era trauma cerebral o alucinaciones causadas por falta de oxígeno. No me importaba. Yo sabía lo que había experimentado, pero lo que más me importaba no era convencer a extraños, era cambiar mi vida, era hacer real lo que Jesús me había pedido. Y no fue fácil. De hecho, fue lo más difícil que jamás había hecho. Primero tuve que enfrentarme a mi hipocresía. Tuve que admitir en voz alta a mis hijos, a mi hermana, a mis amigos, que había estado fingiendo toda mi vida, que había sido una farisea moderna, que nunca había conocido realmente a Dios a pesar de todos mis rituales religiosos. Fue humillante, devastador. Algunos no lo entendieron. Algunos pensaron que el accidente me había vuelto loca, pero lo necesitaba hacer. Necesitaba quitarme la máscara de una vez por todas. Luego tuve que aprender a orar de verdad. No oraciones memorizadas, no el rosario repetido sin pensar, sino conversación real con Dios. Al principio no sabía cómo. Me sentaba en silencio sintiéndome tonta, esperando que Dios dijera algo, pero poco a poco aprendí. Aprendí a ser honesta, a decirle mis miedos, mis dudas, mi dolor por perder a Marcos, mi vergüenza por cómo había vivido, mi desesperación por cambiar pero no saber cómo. Y él me respondía, no con voz audible, sino con paz, con ideas que venían de ningún lado, con versículos bíblicos que saltaban de la página exactamente cuando los necesitaba, con encuentros casuales con personas que me decían exactamente lo que necesitaba escuchar. Empecé a leer la Biblia de verdad, no como un deber, sino como una carta de amor. Y por primera vez en mi vida cobraba vida. Entendía cosas que nunca había entendido. Veía patrones que nunca había visto. Me daba cuenta de que toda la Biblia apuntaba a Cristo, a esta relación que Él quería tener con nosotros, a este reino glorioso que estaba construyendo y al que nos invitaba a ser parte. Dejé de juzgar a otros. Bueno, es un proceso continuo. Todavía me atrapo a mí misma teniendo pensamientos críticos, pero ahora cuando los tengo, los reconozco, se los confieso a Dios y pido ayuda para ver a las personas como Él las ve, con compasión, con amor, con entendimiento de que todos estamos quebrados de diferentes maneras. Volví a la iglesia, pero de forma diferente, no para mantener apariencias, no porque es lo que se hace, sino porque anhelaba adorar, anhelaba estar con otros creyentes genuinos, anhelaba la comunión. Y cuando fui, fue diferente. La misa que antes me parecía aburrida y repetitiva, ahora estaba llena de significado. Cada palabra tenía peso. Cada ritual apuntaba a algo real. La Eucaristía no era solo un símbolo, sino una participación real en el cuerpo y sangre de Cristo. Dejé de vestir para impresionar. Vendí la mayoría de mi ropa cara. Empecé a vestir sencillamente, humildemente, no porque la ropa importara en sí, sino porque necesitaba romper con la persona que había sido. La persona que usaba la apariencia externa para esconder el vacío interno. Ahora, visto así porque refleja quién quiero ser. Alguien que valora lo interno sobre lo externo. Alguien cuyo valor no viene de las posesiones, sino de la relación con Cristo. Empecé a servir, pero de verdad. No organizando eventos de recaudación de fondos donde podía ser vista y admirada, sino sirviendo en un comedor de beneficencia, visitando enfermos en el hospital, ayudando a madres solteras con sus hijos. Trabajo que nadie veía, trabajo que no daba reconocimiento, trabajo que hacía porque amaba a Dios y quería amar a las personas que Él ama. Y algo increíble comenzó a pasar. Comencé a sentir gozo, gozo real, no felicidad superficial basada en circunstancias, sino un gozo profundo, permanente,
que venía de saber que estaba finalmente viviendo el propósito para el que fui creada, que estaba finalmente en relación real con mi Creador, que estaba finalmente preparándome para la vida que me esperaba en el reino glorioso que había visto. Mis hijos notaron el cambio. Mamá, me dijo mi hija, eres diferente, más suave, más real, más viva. Y eso me hizo llorar de alegría porque tenía razón. Por primera vez en mi vida estaba viva de verdad. Han pasado 3 años desde el accidente. 3 años desde esos 40 minutos que me mostraron la realidad del cielo. Y cada día agradezco a Dios por ese accidente. Sé que suena extraño agradecer por algo que casi me mata, pero ese accidente me dio vida. Vida real. Vida eterna que comienza ahora, no después de morir. Hoy llevo 3 años predicando este mensaje donde quiera que puedo. En pequeñas iglesias, en grupos de oración, en prisiones, en hospitales, en cualquier lugar que me inviten. Y el mensaje es siempre el mismo. El cielo es real, es glorioso, es activo, es dinámico, es todo lo que tu alma anhela y más. Pero no llegas ahí por rituales religiosos. No llegas ahí por ser buena persona. Llegas ahí teniendo una relación real con Cristo, conociéndolo, amándolo, siguiéndolo. No de forma superficial, sino genuina. Y aquí está la parte que más me apasiona compartir. Esa relación, ese conocimiento de Cristo, no es solo tu boleto al cielo. Es el cielo comenzando ahora mismo. Porque cuando conoces realmente a Cristo, cuando caminas con Él, cuando hablas con Él, cuando sirves por amor a Él, experimentas un adelanto del reino glorioso. Experimentas gozo en medio de circunstancias difíciles. Experimentas paz que no tiene lógica. Experimentas propósito que llena cada momento. Experimentas amor que nunca termina. Si me estás escuchando y te reconoces en mi historia, si has estado jugando a ser cristiano sin conocer realmente a Cristo, si tu religión es solo rituales vacíos y apariencias, te lo suplico, detente. Detente ahora, porque si mueres así, vas a enfrentarte a Cristo y Él te va a decir lo mismo que casi me dijo a mí. Nunca te conocí, y no habrá segunda oportunidad entonces. Pero si estás vivo ahora, si estás escuchando esto ahora, tienes oportunidad. Tienes la oportunidad de dejar de fingir y comenzar a vivir de verdad. De conocer a Dios de verdad. De prepararte para el reino glorioso que te espera si eliges una relación real con Cristo. No necesitas morir y regresar como yo lo hice. No necesitas ver el cielo para creer. Solo necesitas abrir tu corazón. Honestamente, completamente, y decirle a Dios, no te conozco. He estado fingiendo, pero quiero conocerte de verdad. Enséñame, cámbiame, hazme tuyo. Y Él responderá, te lo prometo. Responderá con amor, con gracia, con paciencia, con enseñanza gentil. Y comenzarás una relación que transformará absolutamente todo en tu vida. Una relación que continuará en el cielo, donde trabajarás, crearás, servirás, reinarás junto a Cristo en gloria infinita por toda la eternidad. Antes de irme, quiero que hagas algo por mí. 3 cosas, de hecho. Primero, si este testimonio tocó algo en ti, si resonó con tu alma, déjalo en los comentarios. Dime desde qué país me escuchas. Comparte si tú también has estado fingiendo. O si has tenido una experiencia similar. O simplemente di amén si crees. Tu comentario me ayuda a saber que este mensaje está llegando a las personas correctas. Y nunca sabes cómo tu comentario puede impactar a alguien más que lo lee. Segundo, si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal existe para compartir testimonios reales de personas que han visto el otro lado, que han experimentado lo sobrenatural, que tienen mensajes que pueden cambiar vidas. Tu suscripción permite que más personas escuchen, que más almas sean alcanzadas, que más corazones sean transformados. Tercero, comparte este video.
Compártelo con esa persona que conoces que ha estado jugando a ser cristiana. Con ese amigo que piensa que ir a la iglesia los domingos es suficiente. Con ese familiar que tiene religión, pero no relación. Compártelo porque podría ser exactamente lo que necesitan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Y si eres tú, si eres la persona que ha estado viviendo una fe falsa, si has estado escondiendo un corazón vacío detrás de rituales religiosos, escúchame. Todavía hay tiempo. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes conocer a Cristo de verdad. Todavía puedes prepararte para el reino glorioso que te espera. Yo desperdicié 30 años jugando a la religión. 30 años que nunca recuperaré. No cometas mi error. No esperes a tener un accidente casi fatal. No esperes a ver el cielo y darte cuenta de que no estás lista para él. Comienza ahora. Hoy, este momento. Busca a Cristo. No rituales. A Él. Habla con Él. Lee su palabra. Escucha su voz. Obedece su llamado. Y descubrirás que la vida que has estado buscando, el propósito que has estado anhelando, el gozo que has estado persiguiendo, todo está en una relación real con Él. El cielo es real, es glorioso, es activo, es dinámico, es todo lo que soñaste y más, pero no es lo que te enseñaron. Es infinitamente mejor y está esperándote. Cristo está esperándote, con los brazos abiertos, con amor infinito, con un propósito diseñado específicamente para ti, con un rol en su reino que solo tú puedes cumplir. No lo hagas esperar más. No juegues a la religión por un minuto más. Conoce a Cristo, de verdad, y tu vida, tu muerte, tu eternidad serán transformadas para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios abra tus ojos a la verdad, y que Dios te dé el valor de dejar de fingir y comenzar a vivir de verdad. Yo soy Ángela. Morí durante 40 minutos. Vi el cielo real y regresé para decirte, vale la pena. Cristo vale la pena. El reino vale la pena. La relación vale la pena. Todo lo demás es solo jugar a la religión. Y jugar a la religión no te llevará al cielo que yo vi. Elige bien. Elige ahora. Porque el tiempo se está acabando para todos nosotros. Y cuando llegue tu momento, ¿estarás lista? ¿Conocerás realmente a aquel que te creó? ¿O serás como yo casi fui, una religiosa sin relación, destinada a perderse lo que Dios preparó para los que genuinamente lo aman? La decisión es tuya, pero te ruego, elige vida, elige relación real, elige Cristo. No te arrepentirás, te lo prometo. Hasta pronto, y recuerda, el cielo es real y es más glorioso de lo que jamás imaginaste. Te espero allá, en el reino, trabajando, creando, sirviendo, reinando junto a Cristo por toda la eternidad. Allá nos veremos, si eliges conocerlo de verdad.